Ok. Como no hay, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar, en este caso, en esta sesión sincrónica, de lo que son los aldehídos y las cetonas. ¿Ok? Entonces, eh, según la química orgánica, los aldehídos y las cetonas son compuestos que forman parte de los que son llamados el grupo de compuestos carbonílicos. Se caracterizan porque tienen en sus estructuras el grupo carbonilo, el C doble enlace O, que puede estar acompañado, en el caso de las cetonas, por dos grupos R, que pueden ser iguales o diferentes, o bien en los aldehídos, que no tenemos dos grupos R, sino que lo que tenemos es un hidrógeno y un grupo R. Los aldehídos y las cetonas son dos tipos de compuestos que están estrechamente relacionados. Pueden tener diferentes fórmulas generales, pero en cada fórmula de los aldehídos hay por lo menos un átomo de hidrógeno enlazado al grupo carbonilo. Y las cetonas igual pueden tener varias fórmulas generales, pero tienen en común el grupo carbonilo. Aquí tenemos la estructura general de lo que es un aldehído. Como ustedes pueden ver, su estructura es RC doble enlace O y el hidrógeno que les mencionaba. En los aldehídos nosotros tenemos el grupo carbonilo que puede estar en el primer carbono o en el último carbono de la cadena, al inicio o al final. Y la acetona, si ustedes se fijan, sin A, no hay que confundir la acetona con la acetona, con las cetonas. Las cetonas tienen el grupo carbonilo, pero unido a él, grupo carbono-carbonilo, tienen dos grupos R, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el metanal, que viene del metano, si ustedes se fijan, únicamente tiene un carbono. Tenemos el propanal, tenemos el benzaldehído, en el caso de los aldehídos. En el caso de las cetonas, tenemos la butanona o etilmetilcetona, tenemos la fenilmetilcetona y tenemos la difenilcetona. Voy a hacer algunas correcciones porque aquí en la presentación, al momento de que el digitador ingresó los datos, no lo hizo bien. El enlace es carbono-hidrógeno en el caso de los aldehídos. En el caso del benzaldehído, el enlace también es carbono-carbono y unido al carbono está el hidrógeno y unido al carbono está el carbono, el doble enlace oxígeno. Y en este caso de la fenilmetilcetona, pues el grupo fenil sale del grupo carbonilo. Este sería el grupo fenil y acá tendríamos el CH3, el grupo metil. Fenilmetilcetona. Y la difenilcetona, que tiene el grupo carbonilo. Y aquí vamos a tener dos grupos fenilo. Difenilcetona. ¿Ok? Hablando de estas correcciones, ¿qué características tiene el grupo carbonilo? Pues vamos a hablar acerca de lo que son esas características del grupo carbonilo que le confieren esas propiedades físicas. El grupo carbonilo, como lo vimos anteriormente, se representa como carbono, doble enlace oxígeno. En el grupo carbonilo, el carbono carbonílico está utilizando hibridación sp2.
Y el oxígeno también, ¿verdad? El oxígeno está utilizando hibridación sp2. ¿Por qué nosotros tenemos que saber estas cosas? Porque al momento de nosotros, en la síntesis del laboratorio, cuando estamos haciendo modelajes de las moléculas que van a salir o que van a resultar, tenemos que tener estos conocimientos de estereoquímica y de lo que es la hibridación de ese tipo de compuestos. El grupo carbonílico es polar. ¿A qué se refiere que sea polar? A que puede polarizarse, es decir, a que puede tomar cargas positivas y negativas respectivamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? En todo lo que es las propiedades periódicas de los elementos, y todos los elementos tienen una propiedad que se llama la electronegatividad. Y esa electronegatividad en algunos elementos es mayor y en otros elementos es menor. Y la electronegatividad, decíamos, era si nos recordamos de los primeros parciales, era la capacidad que tenía un elemento de atraer los electrones hacia su núcleo. Entonces, en este caso, como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, porque la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Al ser el oxígeno más electronegativo que el oxígeno tiende a polarizarse, es decir, a quitarle los electrones de enlace al carbono. Y entonces el oxígeno tiende a tener una carga parcial negativa y el carbono tiende a tener una carga parcial positiva. ¿Ok? ¿Cuáles son los electrones que el oxígeno atrae hacia el núcleo de su átomo? ¿Serán los electrones del enlace sigma o serán los electrones del enlace pi? Les pregunto. Vuelvo a preguntar. ¿Cuáles serán los electrones de enlace que el oxígeno atrae hacia su núcleo? ¿Los electrones del enlace pi o los electrones del enlace sigma de este grupo carbono doble enlace oxígeno? Enlace pi. Del enlace pi, correcto. Porque si se recuerdan, los electrones de los enlaces pi se forman por el acercamiento entre nubes de electrones, mientras que los enlaces sigma se forman por el traslape de orbitales. Entonces, es más fácil que se rompa un enlace pi o que se disgregue un enlace pi a romper un enlace sigma. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurre este proceso? Cuando en presencia de un electrófilo o en presencia de un nucleófilo, dependiendo si nosotros trabajamos la reacción en medio ácido o si la trabajamos en medio básico, va a ocurrir en mayor o en menor medida, es decir, va a ocurrir más rápido o más lento. Pero para que se polarice el grupo carbonilo, solo se necesita que nosotros agreguemos un medio, ya sea ácido o básico. La mayoría de las reacciones que sufren los aldehídos y las cetonas que vamos a ver a partir del día de mañana son reacciones de adición nucleofílica. Y en la mayor parte de los casos vamos a ver que son catalizadas en medio ácido. ¿Ok? ¿Por qué en medio ácido? Porque en medio ácido, el ácido que normalmente utilizamos tiene protones. Entonces esos protones cargados en forma positiva se van a unir al oxígeno que tiene una carga parcial negativa para convertirlo en un OH. Y de eso vamos a continuar hablando más.
el día de mañana que comencemos con la reactividad y la síntesis de estos compuestos. Ok. Esto hace que haya una diferencia en la reactividad de lo que son los aldehídos y las cetonas. Como los aldehídos y las cetonas las cetonas tienen dos grupos R y los aldehídos tienen un hidrógeno, esta diferencia hace que los aldehídos sean más reactivos que las cetonas. Y las cetonas al contener dos grupos R en su estructura, pues es más difícil que nosotros podamos hacer reaccionar o que nosotros podamos actuar sobre ese hidrógeno que en los aldehídos está más visto. Como ambas estructuras contienen el grupo carbonilo, la química de los aldehídos y las cetonas también es parecida. Los aldehídos y las cetonas son muy reactivos, pero los primeros suelen ser más reactivos. El grupo carbonilo se encuentra unido a dos radicales hidrocarbonados. Si estos son iguales, las cetonas se llaman cetonas simétricas. Si son diferentes, se llaman cetonas asimétricas. Según el tipo de radical hidrocarbonado, al grupo funcional, los aldehídos pueden ser alifáticos, aromáticos, y las cetonas se pueden calificar como alifáticas, aromáticas y mixtas. ¿Okay? En los aldehídos, el grupo carbonilo tiene un hidrógeno, en las cetonas tenemos dos grupos R. Esto afecta las propiedades en dos formas fundamentales. Nosotros podemos oxidar a los aldehídos, mientras que no podemos oxidar a lo que son las cetonas. Hay ciertos casos especiales en los que sí podemos oxidar a las cetonas, pero ya son con agentes catalizadores más avanzados y más específicos. O sea que hay sus excepciones. Nomenclatura de los aldehídos y las cetonas. Para nombrar a los aldehídos se puede utilizar el sistema UPAC, también se puede utilizar el sistema común. Primero se debe utilizar la cadena carbonada más larga que contenga el grupo carbonilo. La terminación O del alcano es reemplazada por al para indicar aldehído. Y el carbono carbonílico siempre se le asigna la posición número 1. Esto cuando los aldehídos tienen ramificaciones. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos el 4-metilpentanal y el 3-metilpentanal. Si ustedes se fijan, son isómeros estructurales. Comenzamos a numerar de derecha a izquierda. El número 1 va a ser el carbono carbonílico. En la posición 4 tenemos un grupo metil. Por eso decimos 4-metilpentanal. En el siguiente es el 3-metilpentanal. Lo único que hacemos es que este grupo metilo lo movemos al carbono 3. ¿Ok? Y tenemos un pequeño error en la digitalización también. Aquí es a la posición 3, ¿verdad? No es esta. Y también el enlace es carbono-hidrógeno. Las cetonas, por el contrario, se nombran cambiando la terminación O de la cadena carbonada lineal más larga por la terminación ONA del grupo carbonilo. También se le asigna la posición más baja al carbono carbonílico. Por ejemplo, aquí tenemos la 3-hexanona y tenemos la ciclopentanona. Esta no es la ciclopentanona, es el ciclopentano. Aquí también tenemos que corregir y agregar un doble enlace. Ahora sí, esta es la ciclopentanona. Aquí tenemos la 3-hexanona. Comenzamos a numerar por el extremo más cercano al grupo carbonilo y eso es de derecha a izquierda. 3-hexanona. También podríamos llamarlo como etil, propil, cetona.
¿ok? Podemos nombrar también a las cetonas mencionando el nombre de los grupos R en orden alfabético y finalizando con la palabra cetona. Ahora, eso solo lo podemos hacer con las cadenas que son pequeñas, porque cuando tenemos sustituyentes complejos, sustituyentes que ya son más difíciles su nomenclatura, no podemos darles nombres comunes. Las propiedades físicas de los aldehídos hasta que contienen hasta 4 átomos de carbono son solubles en agua debido a que forman puentes de hidrógeno con el agua. A medida aumenta el tamaño de la molécula, su solubilidad en agua va disminuyendo y va aumentando en solventes polares, perdón, solventes poco polares como ser el benceno, el cloroformo, ciclohexano, tetracloruro de carbono, etc. Y su punto de ebullición es mayor que el de los alcanos, de igual peso molecular, pero menor al de los alcoholes. Aquí tenemos una lectura complementaria que espero que la hagan para que sirva de soporte. Tenemos algo de los usos. Los aldehídos se utilizan principalmente para fabricar resinas, plásticos, solventes, en pinturas, en la perfumería, en las esencias. ¿Por qué? Porque hay muchos aldehídos que tienen olores agradables. Entonces, es por eso que se utilizan en eso. Los aldehídos están presentes en numerosos productos naturales y en gran variedad de ellos son de la propia vida cotidiana. El aldehído aromático más simple y más utilizado a nivel industrial es el benzaldehído, que se tiene principalmente del aceite de almendras amargas y se usa como aromatizante y como ingrediente en la fabricación de plásticos y tintes. Ya aquí llegamos a lo que es la preparación de alcoholes, perdón, preparación de aldehídos y cetonas. Aquí eso lo vamos a ver a partir de mañana. Entonces, vamos a practicar un poco de nomenclatura. Tenemos 8 ejemplos. Entonces, vamos a ver cómo nombrarían a este compuesto. Butanal. Etanal, muy bien, únicamente cambiamos la palabra, la terminación O del alcano por al, etanal. El nombre común de ese compuesto es el acetaldehído. Okay. ¿Cómo se llamaría este compuesto? 2-propanona. Nosotros, como es una acetona, podemos omitir el número 2 y únicamente decir que es la propanona. Perdón. Propanona. Podemos omitirlo. Y su nombre común es la acetona. ¿Ok? ¿Dónde la vemos frecuentemente? En el quitesmalte, ¿verdad? Solo que está en condiciones diluidas. Este compuesto de aquí no es el benzaldehído, porque si fuera el benzaldehído tendría que tener ese anillo, una nube aromática, pero no. Entonces, cuando nosotros vemos que hay el grupo formilo de los aldehídos está unido a un ciclo, tenemos que terminar con la palabra carboxaldehído. Entonces vamos a decir que este es el ciclohexan carboxaldehído.
ciclohexano carboxaldehído. Este caso de aquí es una cetona, pero en este caso tenemos dos funciones de grupo carbonilo en ese ciclo. Entonces, vamos a añadir la terminación diona. Diona. Como viene de ciclohexano, vamos a decir que es ciclohexanodiona. Pero ¿qué me haría falta para que sea una nomenclatura clara? ¿Qué me haría falta? Colocar en la posición de la cetona, Del grupo carbonilo, ¿verdad? el grupo carbonilo, sí, perdón. Porque el grupo carbonilo puede estar en la posición 1,2, puede estar en la posición 1,3, puede estar en la posición 1,4 y en este caso está en la posición 1,2. Entonces vamos a decir que es la 1,2 ciclo hexano diona. Di, el prefijo di, porque son dos grupos carbonilos los que tenemos ahí. Vamos a ver este de aquí. ¿Cómo lo nombrarían? Igual, tenemos dos, nada más que no dos grupos de cetona, sino dos grupos de aldehído. ¿Cómo lo nombrarían? Uno, tres, propanona. No es una cetona, es un aldehído. ¿En qué terminan los aldehídos? Uno, tres. 1,3 dipropanal. Ok, el prefijo di lo vamos a mover de ahí y lo vamos a poner al final. Dial. Y es una cadena de 3 carbonos, entonces vamos a decir propano. Propano dial. El 1,3 lo puedo obviar. Lo puedo escribir o lo puedo omitir. ¿Por qué? Porque como en el caso anterior de la propanona, si yo tengo propanodial, solo hay dos maneras en las que puede estar ese grupo carbonilo. Es otro grupo formilo, perdón. No pueden estar en la posición 2. Porque si tuviéramos en la posición 2 un grupo carbonilo ya no sería aldehído, sino que sería una cetona que tiene al mismo tiempo una función aldehídica. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Entonces, este de aquí ya es un poco más difícil porque ya tenemos un doble enlace. Pero siempre, como nos dice la regla, los aldehídos tienen prioridad. ¿Ok? Sobre la mayoría de las funciones orgánicas. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a numerar? Siempre comenzamos a numerar por el carbono carbonílico. Tenemos que terminar en al. Entonces lo que vamos a decir es que en la posición 2 tenemos una cadena de alqueno, es decir, 2 propen. En la posición 2 yo tengo un doble enlace de una cadena de 3 en total. Y en la posición 1 tengo la función de aldehído. 2 propen, 1 al.
¿Ok? Por último, este que está aquí, sí me lo pueden decir ustedes. ¿Cómo lo nombrarían? Dos metil ciclobutanona. Muy bien. Este sería el carbono 1. Este es la posición 2. Esta de por acá sería la posición 3 y esta la posición 4. Entonces sería 2-metil ciclobutanona. 2-metil ciclobutanona. ¿Ok? Voy a borrar. En la cadena de 3 tenemos un grupo de aldehído y de cetona al mismo tiempo. ¿Es posible? Claro que sí es posible. Pero es un poco más complejo, ¿verdad? Ahora díganme ustedes, ¿por dónde estarían obligados a comenzar la numeración? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿Verdad? ¿Le daría prioridad a la cetona a usted? Al aldehído no se le daría prioridad, porque igual la acetona va a quedar de cualquier forma en la posición 2. Dice la regla que nosotros tenemos que darle prioridad a la posición más baja posible, ¿verdad? Y la posición más baja posible es que nosotros tengamos en el carbono 1 al grupo formilo de aldehído. Porque si coloco 1 por la izquierda, sería hasta en la posición 2 el primer grupo carbonilo, no en la posición 1. Entonces le vamos a dar prioridad al aldehído. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se le llama al grupo carbonilo cuando está como sustituyente y está todavía el grupo formilo? Le vamos a dar prioridad a el aldehído. Entonces vamos a terminar en al. Pero tenemos que decir que en la posición 2 tenemos un grupo ceto. Ceto de cetona, ¿verdad? Entonces, 2-ceto propanal. Ceto propanal. En el caso de que el aldehído hubiera estado en la posición 2 y la acetona en la posición 1, hubiéramos elegido la acetona como prioridad. Fíjense bien en lo que me está sugiriendo. Me diría de que en la posición 1 está la acetona y en la posición 2 el aldehído. No puedo poner en la posición 2 el aldehído. Recuerde que el carbono solo puede formar 4 enlaces. Y la posición 2 es como en la posición 1. No puedo poner en la posición 1 al grupo ceto o carbonilo como de una acetona, porque aquí me falta, donde acabo de escribir ese enlace, un sustituyente. Y ya no sería, si es una acetona, ya no sería una cadena de 3, pasaría a ser una cadena de 4. Entonces, no se puede, como les decía, si va a ser aldehído, el grupo formilo, que es este, va a estar al inicio o al final, como lo quieran ver. Siempre buscando y principio o el último carbono de la cadena. La cadena puede ser muy grande.
¿Dónde van a estar los grupos carbonilo de las cetonas? Si la fórmula es R, C doble enlace O, R. R'. Van a estar siempre en el centro, nunca en los extremos. ¿Ok? Ok. Ok. No, sería también incluyendo alcoholes y fenoles. Ok, gracias. Y los ejemplos, ¿verdad? Siempre con sus respectivos ejemplos, porque no es lo mismo que ustedes me digan el alcohol isopropílico se utiliza para tal cosa, a que ustedes me digan los alcoholes se utilizan porque hablan más en general, no en específico. Si hablan en específico, les van a salir muchos más ejemplos, tanto en aldehídos como en cetonas. Y en alcoholes, ¿verdad? Respectivamente. Ok, Gracias por la pregunta, Wilmer, porque sí, ya es tiempo de que ya empiecen a buscar. De hecho, mañana lo voy a volver a repetir porque ya se había salido como 4 personas, creo. gracias, doctor. Tenga buen día.